Bien, pues buenos días, muchísimas gracias, buenas tardes creo ya, ¿no? Con esto del jet lag todavía estoy un poco que no sé en qué país aterricé. Muchísimas gracias por la invitación, es un privilegio enorme visitar por primera vez Chile y sobre todo es un poco emocionante para mí el poder participar en un foro tan exclusivo como este, porque mi vida docente, mi vida de maestra, comenzó en FP, en España, formación profesional, que es la equivalencia pues un poco a lo que nos convoca esta tarde. Yo estuve 17 años desempeñando diferentes puestos en institutos públicos de formación profesional en diferentes ramas. Comencé mi vida en Mallorca, en lo que entonces era el principio incipiente de la formación profesional, porque ya me voy haciendo vieja, en la antigua escuela de hostelería. Entonces comenzamos a formar camareros y cocineros y los profes éramos los conejillos de Indias a la hora de comer. Y tengo un gran cariño a la formación profesional, donde aprendí la necesidad y la importancia de hacer una verdadera revolución en lo que entonces era la prima pobre del sistema educativo español, ¿no? Esto bueno, pues me lleva hoy a hacer la reflexión que voy a compartir en este rato con ustedes sobre el cambio, ¿no? El cambio en una institución educativa, por donde empezamos, ¿no? Me gustaría abordar esta tarde, en el breve tiempo que tenemos, como mañana vamos a volver a estar juntos, voy a partir la conferencia en dos partes. Entonces, esta tarde me gustaría proponer tres objetivos. El primero es por qué hablamos hoy de una necesidad de un cambio profundo en el modelo educativo. A nivel general, creo que el mundo vive una verdadera revolución de necesidad de cambio que nos afecta también directamente en la enseñanza media y la formación profesional. Y después, ¿cómo se aborda hoy un cambio en una institución educativa? Me gustaría ofrecer algunas claves para la reflexión. Y finalmente, ¿por qué ese cambio hoy exige una red colaborativa? Porque ya no sirven en educación los francotiradores, ya no es suficiente ser una escuela excelente, ya no es suficiente ser un maestro excelente, hace falta trabajar y generar realmente redes y equipos colaborativos con un compromiso fuerte por la transformación. Bien, pues voy a empezar con una metáfora que a mí me gusta mucho, no sé, yo he vivido muchos años en Gran Bretaña, entonces tengo una cierta influencia anglosajona. Si han visitado ustedes las grandes catedrales, estas normandas, ¿no? Con esas grandes vidrieras. A mí me gusta usar este ejemplo, ¿no? Si uno ve desde fuera una vidriera y ve el ventanal con esos grises sucios, si han estado en España, en la Catedral de León, ¿no? ¿Y por qué? Si nunca has visto una iglesia por dentro, si nunca has visto una vidriera por dentro, es muy difícil entender cuál es el valor de esto, ¿no? Alguien que está dentro no puede contar a los de fuera cuál es el efecto mágico de los juegos de luces que en el crepúsculo se dan, por ejemplo, en el centro de la Catedral de León. Hay determinadas experiencias en la vida que, si uno no las ha vivido en primera persona, es muy difícil contarlas a los que están fuera, a los que jamás se han acercado. Y yo creo que educar es una de esas experiencias. Alguien que nunca ha estado en un aula, alguien que nunca ha sido maestro y ha tenido en sus manos la experiencia de tocar el alma, la mente, de transformar, de vivir ese poder inmenso de cambiar a una persona, es muy difícil que pueda entender lo que significa educación. Por eso, muchas de las medidas, de las políticas, yo participo en muchos foros, a muchos niveles, que las hacen técnicos y personajes, ¿no? Que nunca han pisado una escuela, como profesores, es muy difícil que comprendan lo que hace falta para cambiar una escuela. Comíamos con Alberto y decía que en algún momento tuviste experiencia en primera persona, ¿no? Con una escuela, y eso cambió. Es esa experiencia desde dentro de la escuela la que a mí me gustaría aportar como complemento también a la visión que acabamos de escuchar. ¿Cómo vemos desde dentro los docentes aquello que hace necesario cambiar una escuela? Porque la razón fundamental por la que alguien se plantea que necesitamos un cambio
es lo que yo llamo la hermenéutica de la insatisfacción. Es tener delante a un alumno y que no nos baste todo lo que hacemos por él. Es ese compromiso que hace que cada uno de ellos se convierta en importante. Y como te importa, tú te conviertes en importante para él. Y esa relación, esa interacción, esa tensión, ese compromiso es el que te hace buscar y aspirar a una mejora constante. Ese compromiso por la excelencia nace del compromiso ético, por la transformación vital, no solo profesional, de cada uno de los alumnos que se nos confían en nuestras instituciones. Esa es la base de nuestro compromiso por lograr la excelencia educativa, que yo creo que es un derecho de cada alumno. Esa es, yo creo que la apuesta de mi vida. El derecho que cada alumno tiene a la excelencia educativa, no importa cuál sea su situación de partida, y especialmente aquellos que parten de una situación de vulnerabilidad. Desde ese compromiso, hoy vivimos un entorno, quizá decía antes ya convulso, en un momento de cambio grande, ¿no? En una cultura de cambio que nos lleva a todos de calle y que vamos buscando nuevas formas de hacer las cosas. Hay muchas razones, hay muchos estudios, hay muchos informes, llevamos muchos años dando vueltas y vueltas. A mí me gustaría agruparlos en 4 tipos de razones que hacen que una institución, una titularidad, una dirección de una escuela se plantee iniciar un proceso sistémico de cambio. Y voy a insistir en ese concepto de cambio sistémico, holístico, que replantee, ¿no?, el modelo de intervención educativa que hacemos en nuestras escuelas. El primer tipo de razones tiene que ver con la visión de futuro, ¿no? Yo pienso a veces, yo tengo 4 hijos, pienso en mi hijo mayor, que tiene ahora 28 años. ¿No? Hace 28 años, cuando yo estaba embarazada, el primero, bueno, aquella época, ¿no? Yo la recuerdo con cariño aquí, algunas supongo que madres, ¿no? Entonces una soñaba para su hijo, ¿no?, un mundo, un trabajo para toda la vida, una casa para toda la vida, una mujer para toda la vida. Claro, yo no voy a ser muy descriptiva, ¿no?, pero claro, de cómo era el mundo para el que yo pensaba que estaba educando a mi hijo hace 25 años, que no había internet, que no había móvil, ¿no?, que el mundo era diferente, ¿no?, que tú aspirabas en España que fuera funcionario, ¿no?, trabajara para el Estado, ¿no?, que era lo más seguro, ¿no?, que había entonces, ¿no?, al mundo que hoy ha encontrado mi hijo, que acaba de terminar sus estudios y acaba de salir al mundo laboral. Es que no tiene nada que ver. Yo les invito a ustedes a que piensen cómo será el mundo, no de dentro de 25, pero sí de dentro de 10 o 15 años, cuando los alumnos que están hoy en nuestros institutos, los alumnos que hoy son chavales, que son adolescentes, aborden la responsabilidad de regir una empresa, una institución, o de regir su propia vida, ¿no? ¿Cómo será el mundo dentro de 15, de 20 años? Y posiblemente, si uno hace ciencia ficción, no podemos ni siquiera imaginar cómo va a cambiar el entorno laboral, el entorno tecnológico, profesional, pero no solamente eso, cuáles van a ser los futuros desafíos éticos, emocionales, a la hora de configurar la propia vida e intimidad personal. Eso requiere que apostemos por educar lo que llamamos o llaman los expertos para un mundo desconocido. Eso supone gestionar la ambigüedad, el riesgo, la capacidad de afrontar lo nuevo, la resiliencia ante la frustración. Decía antes Alberto que posiblemente dicen que nuestros jóvenes pasarán por 14 a 16 empleos a lo largo de su vida profesional. Yo llevo 17 mudanzas y creo que todavía no he terminado. Esto quiere decir que les educamos de forma distinta y eso requiere generar una visión diferente de nuestras instituciones educativas que sean capaces de responder a desafíos que todavía hoy no tenemos delante. Esto supone que replanteemos el aprendizaje, que es otro de los elencos de razones. Me voy a saltar uno, luego vuelvo sobre. Hoy sabemos que la neurociencia ha revolucionado nuestro concepto del aprendizaje. Entendíamos hace pocos años que una buena institución educativa era aquella que de forma inmediata capacitaba a los alumnos, en nuestro caso, para un conjunto de destrezas
que iban a aplicar de una forma relativamente inmediata, relativamente rápida, en un contexto laboral. Pero esto hoy sabemos que no acaba de ser. Nuestras pruebas de acceso siguen midiendo las matemáticas, la lengua, si saben hacer ecuaciones, si poner complemento circunstancial y sujeto y predicado. No sé si aquí en Chile también hacen estas cosas, ¿no? Aunque ya se sabe que no sirven para mucho, pero bueno, seguimos haciendo los sujetos y los predicados. Porque entendíamos que la mente era como una especie de cajón, que medíamos en aquellos test. No sé si aquí usaban los test de inteligencia, ¿no? Si sacabas un coeficiente alto, te derivaban hacia ciencias, no sé, hacia la parte científica. Si era un poco más bajo, te derivaban hacia las humanidades. O eras mujer, pero esto era otro problema que no tenía nada que ver con la inteligencia. En mi tierra, si era patético, si era muy bajo, entonces te mandaban a FP con los salesianos. No es nada personal, pero... Entonces se entendía que el CI, el coeficiente intelectual, era el tamaño del cajón que tenía la mente. Así entendíamos la inteligencia, que era aquello que venía determinado por la herencia, que no podíamos medir, que no podíamos cambiar, y que por lo tanto las instituciones educativas hacíamos lo que podíamos con ellos. Pero el cajón venía determinado. Esto se sabe hoy que es totalmente falso. Claro, al final, la institución educativa buena era la que llenaba muchas cosas del cajón. Y el principal problema de debate entre los gestores de la educación era qué poníamos en el cajón. ¿Cuáles eran los contenidos? ¿Cuáles eran los aprendizajes? ¿Qué había que enseñar? Pasaron los años, el cajón se diluyó, llegaron las inteligencias múltiples, Howard Gardner, Goleman, en fin, toda esta revolución de los grandes gurús, que nos dijeron que el cajón no era único, ¿no? Sino que había como cajoncitos, ¿no? Y entonces había la inteligencia, había muchas formas, muchos tipos, había que activarla. Y pasamos el peso del debate educativo sobre qué hay que enseñar a cómo hay que enseñar. Porque claro, nuestros alumnos ya no... Yo no sé aquí en Chile, ¿no? Pero ahora ya te miran con esta cara de cordero degollado. Se ponen ahí al fondo, con esa desgana, ¿no? De, bueno, qué decir... Entonces, en FP, pues a lo mejor... Hombre, pues a lo mejor se animan con alguna cosa, ¿no? Pero es que es tan difícil que se apasionen, ¿no? Es tan difícil que se conmuevan, que vibren, ¿no? Entonces, bueno, pues tenías que hacer casi que de payaso de circo para que los alumnos... Entonces, bueno, pues vino la revolución de las metodologías, trabajo cooperativo, los proyectos, todo esto, ¿no? Que nos ha como removido, ¿no? Pero el próximo paso... Es decir, las próximas razones que empujan a una modificación profunda de la organización de la estructura educativa tiene que ver con la tercera pregunta. No qué hay que enseñar o cómo hay que enseñar, sino cómo aprende un alumno. ¿Qué ocurre en la mente de un alumno para que ante la misma experiencia un alumno procese información y genere conocimiento y otro, con interés, con ganas y con voluntad, no pueda generar ese conocimiento? En la era de la información, donde Google tiene la respuesta para muchas de las cosas que seguimos empeñados en transmitir en las aulas, y sin embargo nuestro gran desafío, como dice un muy interesante pedagogo escocés, Mackintosh, hoy las escuelas tienen que preocuparse de enseñar lo que Google no puede contestar. Y este desafío supone repensar nuestras escuelas, repensar nuestras instituciones, repensar sus principios, sus finalidades, no solamente lo que tenemos que hacer en nuestras aulas, sino por qué tenemos que cambiar lo que hacemos en nuestras aulas. Y esto supone una reflexión sistémica, una reflexión colegiada, una reflexión colectiva, porque solo una escuela no puede hacer este cambio, aunque ciertamente en el segundo banco de razones hoy se ha puesto muy de moda, yo siempre lo recomiendo, el turismo pedagógico. Entonces yo creo que hoy hay que visitar escuelas, hay que ir a ver otras cosas, hay que fomentar el intercambio entre los profesores, hay que ver, porque se hacen muy bien las cosas. Si yo les preguntara a ustedes quién es el mejor profesor de su escuela, les diera 30 segundos, o los que no están, la primera fila, que es más solemne, ¿quién ha sido el mejor profesor a lo largo de su vida? Todos
todos pensarían en alguien. Esto quiere decir que todos los demás no son igual de buenos. Piénsenlo. Identificamos a uno, a dos, a tres, que son excepcionales. No todos son iguales. Y esto quiere decir que hoy que sabemos definir que hay determinadas tipologías de maestros, determinadas escuelas, determinadas prácticas, determinadas experiencias de colaboración con empresas, o nos vamos a Alemania a ver lo que hacen los alemanes con la Dual, que yo tengo muchas críticas sobre esto, pero bueno, allí que nos hemos ido a Alemania a ver qué hace la Ford para crear pequeñísimos. Evidentemente, hoy hay muchas formas de hacer bien las cosas que se han convertido en pequeños faros que iluminan hacia dónde podemos ir cuando configuramos un modelo de gestión de cambio en instituciones educativas. Ese intercambio ha creado una cultura comparativa muy facilitada, evidentemente, por las redes, muy facilitada por los medios de comunicación, pero que requiere de un profundo discernimiento para generar criterios, porque no se pueden copiar sin más las experiencias, sino que hay que incardinarlas en realidades que muchas veces son diferentes y que lo que funciona en unos lugares no funciona necesariamente en otros, ¿no? Yo digo a veces en broma, ¿no? Todos vamos a Finlandia, no sé si habéis ido, bueno, Finlandia, Finlandia, ¿no? O sea, Finlandia lo hace bien. Entonces, bueno, vamos a Finlandia. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Finlandia, una de las cosas que me impactó es que los alumnos finlandeses eran igual que los nuestros. 16 años, odian las matemáticas, los pantalones caídos, enseñando los calzoncillos, o sea, tumbados, quiero decir, iguales, ¿no? O sea, no es que los jóvenes finlandeses tuvieran una emoción ante el aprendizaje, no, iguales. Las familias finlandesas peores que las nuestras, más divorcios, todo alcoholizados, fatal, peores. O sea, tampoco colaboran, no, iguales, o sea, no. Pero los alumnos finlandeses no fracasan, ¿no? En España tenemos una tasa de abandono, ahora están muy contentos, hemos bajado 2 puntos, solo tenemos el 31%. Una tasa de abandono en la enseñanza media, a los 16 años, que es posiblemente una de las más altas de la OCDE, la más alta de Europa. Unas tasas de fracaso que alcanzan prácticamente 1/3 de esta población estudiantil. Hombre, algo harán bien los finlandeses que iguales cafres, mejores resultados. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esta presión hace que podamos pensar, no copiar, ¿no? Porque luego los finlandeses tienen la tasa de suicidio juvenil más alta de Europa. Entonces, son muy listos, pero muy desgraciados. Entonces, tampoco, aunque los latinos tenemos otras cosas. Entonces, no hay que perder según qué cosas por el camino. Si hubiera más tiempo, exploraríamos esta idea. Bien. Y por último, un poco, hay otro banco de razones que existen un cambio, yo creo que esto lo ha reflejado muy bien don Alberto. Hay una exigencia hoy de rigor, ¿no? De profesionalidad, de excelencia, porque la salida, la vida cotidiana, es muy exigente. Y no se trata de jugar en nuestras instituciones, ¿no? Yo no sé, en España hay como mucha presión por la motivación. ¿Cómo motivamos a nuestros alumnos para que se involucren en nuestras experiencias educativas y se impliquen, ¿no? Yo no creo en la motivación. Yo soy muy escéptica. Yo pienso, no sé si ustedes venían muy motivados hoy o la fundación les paga las nóminas y entonces han venido todos, ¿no? A ver, entiéndanme, quiero decir, yo motivada, después de 20 horas de viaje, que todavía estoy medio dormida, si me llama Alfredo y me dice, Carmen, que se retrasa, que ya mañana, yo me quedo durmiendo la siesta tan feliz. Yo motivada, pero es irrelevante. Es irrelevante si ustedes venían motivados o yo venía motivada. Lo importante es que haga por lo menos 20 minutos que se les olvidó, a ustedes y a mí. Y lo que ocurre dentro de la sala tenga tanta potencia que haga desconectar de las razones extrínsecas del aprendizaje. Esto supone generar contextos de aprendizaje potentes en sí, rigurosos, ¿vale? Desafiantes, retadores, que hagan posible que sin la voluntad de los... Yo soy una firme defensora de la obediencia. Está muy desvalorizada. Yo sé que ha caído en desuso y ya no se puede hablar de estas cosas. He publicado un libro este año pasado que se llama Virtudes olvidadas. Hoy no se puede decir que los progres educamos para que obedezcan, porque era fatal.
pero yo les aseguro que es muy útil. Entonces, solo con que lleguen limpios y puntuales, lo demás se puede lograr. Esta idea un poco irónica, pero es muy importante. Hoy conocemos, y la investigación en las ciencias de la educación, la psicología educativa, la pedagogía, la didáctica especialmente, nos da herramientas muy potentes que generan aprendizajes realmente significativos, realmente profundos. Y en la cultura educativa, en el mundo educativo, hay un cierto desprecio a la investigación, hay un cierto desprecio al estudio, de comillas. Y la FP tenemos mala fama en esto, Tenemos mala fama en la necesidad de tener una cultura científica en términos pedagógicos potente. Y yo creo que esto hoy hay una presión grande a que aprendamos a enseñar a aprender. No sé si me explico. Yo siempre pongo el ejemplo de la medicina, ¿no? Si ustedes les diagnosticaran una enfermedad grave, un cáncer terminal, y pudieran elegir entre que les tratara Hipócrates, el gran Hipócrates, ¿no? Lo conocen, el padre de la medicina, o un médico jovencito que acaba de venir de la clínica de Navarra, en España, que es muy prestigiosa, ¿a quién elegirían? ¿A Hipócrates o al jovencito? El jovencito, ¿no? En 2000 años la medicina ha avanzado mucho. Pero si ustedes tuvieran que contratar un profesor de filosofía para vuestros centros, para sus centros, y pudieran elegir entre contratar a Sócrates, al gran Sócrates, o a un profesor jovencito de Salamanca, que la pobre está un poco en crisis, pero ¿a quién elegiría? A Sócrates, por supuesto. Porque en 2000 años la educación, realmente avanzar, lo que se dice avanzar, si ustedes debían ser, pero en el fondo, ni siquiera nosotros creemos que la educación como ciencia empírica ha avanzado de una forma eficaz para producir aprendizaje en todos los alumnos. Y ese es el convencimiento, ese es el cuarto tipo de razones que empujan a un cambio muy profundo en nuestras instituciones. En este banco de razones voy a permitirme mencionar una, a la que tengo un poco de manía, pero es la presión de PISA y sus sucesores. Yo tengo una especie de liga personal contra PISA, aunque soy muy amiga de Andreas Schleider y colaboro mucho con ellos, pero soy un poco irónica de la presión en esta especie de competición de cifras, como está la señora política aquí, de salir en los titulares de los números, ¿no? Esto está empujando muchas veces a tomar decisiones muy apresuradas, ¿no? Y luego, sobre todo, está teniendo un efecto muy peligroso de reduccionismo que confunde el éxito educativo con el éxito académico. El éxito en términos de resultados pragmáticos, de competencia profesional o de aprobados académicos para entrar en determinadas instituciones superiores, con el éxito educativo, que dice el documento de Ulisse, del cual sale el marco de competencias de educación europea, cuya finalidad es preparar para la vida. El éxito educativo no trata única y exclusivamente de salir bien en competencia matemática o lingüística, en competencias instrumentales, sino cuya finalidad es preparar para vivir bien. Podríamos dedicarle un rato a decidir qué significa vivir bien. Pero todos ustedes se unen en esta red justamente por ese motor espiritual, moral y de sentido que deja insatisfecho a un profesor, a no ser que sea capaz de saltar ese puente de lo puramente pragmático profesional a una educación vital que permita a cada alumno elegir su destino. Bien, todo este movimiento nos lleva hoy, paso al segundo objetivo, a plantear un cambio en una institución educativa. Un cambio que no se puede hacer de una forma inconexa, que no se puede hacer de una forma... es decir, ha habido muchas olas, ¿no? En innovación. Hubo un tiempo donde había que meter tecnología y entonces se hicieron muchísimas inversiones en cacharros y más, ¿no? Y luego pasó otra ola y otra moda y después vinieron
Cuando uno decide, cuando una institución decide que quiere un cambio profundo, necesita una reflexión. A mí me gusta hablar mucho del modelo, uso mucho el cubo Rubik, este de los colores, ¿no? Aquí también es popular, me imagino, ¿no? Cuando uno va a resolver el cubo Rubik, yo uso mucho esta metáfora, tiende intuitivamente a hacer un color, ¿no? Haces el rojo, ¿no? Y cuando tienes el rojo, dices, ahora voy a hacer el verde, pero entonces el rojo se deshace, ¿no? Y si logras dos colores y entonces quieres hacer el amarillo, entonces es imposible, tienes que rodar todos los colores a la vez, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando quieres cambiar una institución educativa, tienes que tocar 6 elementos de forma simultánea, o el cambio no es eficaz, o el cambio no es holístico, no afecta, no responde a nuestras pretensiones. Esos 6 elementos, digo una palabra rápida sobre cada uno de ellos, son los siguientes. Primero necesitas una reflexión profunda sobre el currículum. No importa que estés trabajando con niños de 3 años o con semiadultos de 25. Tienes que preguntarte, ¿qué quieres que tus alumnos aprendan? ¿Por qué es importante que lo aprendan? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la aplicabilidad de aquello que quieres que tus alumnos aprendan? Tenemos, yo creo que hoy me lo preguntaban distintos periodistas estos días, yo creo que la gran tentación de nuestro sistema educativo, creo que el de Chile casi igual que el nuestro, es conformarse con la mediocridad. Creo que confundir los aprobados, es decir, la rutina, lo mecánico, ¿no? Hacerlo de siempre, tener buenos resultados en los exámenes externos, es decir, pensar que eso es suficiente. Los currículums en todas las áreas están hechos unos sobre otros. Normalmente cuando una institución, cuando un sistema, yo tengo mucha práctica, porque en España saben ustedes que desde que empezó la democracia tenemos 7 leyes educativas, entonces como yo he participado en varias, ya nos hemos acostumbrado a estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen los currículums? Se coge el anterior, el previo, cualquier materia, me da igual, matemáticas, historia, ciencia, tecnología, yo ahora tengo dos escuelas propias mías, con formación profesional sanitaria, salud. Entonces coges el currículum anterior. Si eres muy progre, empiezas a quitar cosas. Y si eres muy carca, empiezas a añadir. Pero más o menos, ¿eh? No hay un cambio. Entonces, si uno hace un estudio histórico de la evolución curricular en las distintas disciplinas, y nosotros lo hemos hecho, al final no hay una modificación, ¿no? Nosotros esto de las asignaturas, este invento un poco perverso, muy gringo, como dicen ustedes, ¿eh? De la hora de clase, es un invento de Carnegie que hoy es totalmente irrelevante. El tener los horarios, no sé cómo tienen los horarios, pero una hora, otra hora, no sé si tienen timbre. Esta especie de estructuración es totalmente ficticia. Y muchas veces en las escuelas nos cuesta muchísimo, ¿no? de romper. Tu hora, mi hora, yo recuerdo en el instituto, ¿no? ¿Me dejas la hora? Y tú te haces la interesante, ay, me viene fatal dejarte la hora, pero luego estás pensando, mira, tengo una hora libre, te presto la hora, te cojo la hora. Sí, o sea, o pones un examen y entonces a uno, esto no, que esto no toca, esto no es de aquí, esto no me puede preguntar, no me puede bajar la nota porque tengo falta de ortografía, porque esto no es una clase de lengua. No, se ha producido un fraccionamiento en el conocimiento, ¿no? En las disciplinas, que tiene un efecto perverso. Entonces, necesitamos reconfigurar los currículums de una forma globalizada, fomentar la interdisciplinaridad. Y hay una apuesta por la revolución metodológica, los PBLs, aprendizaje por proyectos, etc. La verticalidad, es decir, una visión de institución educativa que tenga una visión de arriba abajo, de abajo arriba, que hay que aprender al principio para lo que se pretende al final. Bueno, nuestros currículums están llenos de reiteraciones, ¿no? Yo pongo a veces el ejemplo del sistema digestivo, como tengo ahora sanitaria, ¿no? Los alumnos españoles estudian el sistema digestivo 7 veces. 7 veces. En infantil, en primero, en segundo, en quinto, en sexto, en primero de secundaria, en tercero de secundaria, primero de bachillerato. Y el intestino no viaja, de verdad. El dibujo en los libros de texto es el mismo. El mismo. Letra más pequeña, pero un poco más. Yo pongo a veces el inglés como ejemplo. No sé si ustedes aquí
sus alumnos estudian inglés, ¿no? Estudian inglés desde pequeños. Yo estuve ayer en una escuela de pequeñitos, ¿no? Y justo estaban dando inglés. ¿Qué es lo primero que se estudia en inglés? A presentarse. Yo soy, tú eres, ¿no? I am, you are. El presente indicativo del verbo to be, ¿sí? Primero de primaria, ¿cómo empieza? Estudiando el presente indicativo del verbo to be. Segundo de primaria, tercero de primaria, vi los libros. Quinto de primaria, ¿cómo empieza? Primer tema, presente indicativo del verbo. Primero de la secundaria, ¿cómo empieza? Presente indicativo del verbo to be. Tercero de secundaria, vi el libro. Presente indicativo del verbo to be. Son 6 palabras, ¿eh? 6 palabras. En la selectividad, que su equivalente aquí es el... ¿Cómo es? El SIMSE. Un tercio de los alumnos españoles se dejan la S de la tercera persona del presente indicativo del verbo to be con error. Los currículums que conocía el Brunner en espiral. Muchas veces lo mismo, bajo un falso presupuesto. Y es que repetir muchas veces lo mismo produce un aprendizaje mejor. Esto es mentira. Pero ahí repetimos. Entonces tenemos currículums extensos, burocratizados, hechos en despachos por gente que hace muchos años que no da clase. En fin, estas cosas, ¿no? Una reflexión vertical significa una visión del conocimiento en función de las decisiones sobre lo que hay que aprender. Y luego una palabra importante sobre todo el modelo de las 21st Century Skills, competencias siglo XXI, no sé cómo llaman. Yo trabajo mucho con tuning, las competencias profesionales, etc. Mañana hablaremos de las soft skills, pero a mí me gusta hacer una distinción entre las competencias instrumentales, las que de forma inmediata sirven para trabajar o sirven para afrontar situaciones, problemas cotidianos, y las competencias axiológicas, aquellas que sirven para amueblar la cabeza y amueblar el corazón y formar el carácter. Y tienen que ver con la competencia de aprender a aprender, el aprendizaje para toda la vida, un gran desafío, y con la competencia sociocívica, aprender a convivir, compromisos éticos, estilo de sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que en los discursos públicos todo el mundo dice que es más importante hoy cultivar las competencias axiológicas o los soft skills que las instrumentales. Pero luego PISA, ¿qué mide? Los exámenes de entrada a las instituciones educativas, ¿en qué se basan? ¿Qué? Y al final hay 2 tipos de discurso completamente hipócrita. Y al final el sistema, porque tenemos, al final, y es lo último, ¿no? La última clave, al final necesitamos garantizar que nuestros alumnos y que nuestras escuelas cumplen de forma rigurosa los requisitos y las exigencias del entorno social en el que nos toca movernos, porque es aquello que garantiza que luego nuestros alumnos puedan optar también a otras posibilidades de futuro. Así que primeras decisiones que tenemos que aprender, y las segundas tienen que ver con cómo hay que enseñar, ¿no? Cómo enseñan nuestros profesores. Y aquí tenemos una seria dificultad, y me alegro haber escuchado pues todas las propuestas que Marcela comentaba sobre la carrera docente. Yo acabo de publicar, encargado por el ministro de mi país, el libro blanco para la profesión docente, que ha armado mucho follón, porque tocar la carrera docente es un tema políticamente muy caliente, y lo que supone la evaluación del desempeño docente también es un tema muy complicado. Pero al final necesitamos una formación didáctica, práctica, de cómo dar clase, de cómo diseñar la clase. Al final, en la preparación que tienen nuestros profesores, hay una carencia importante de estrategias puras y duras, prácticas, para provocar distintas tipologías de aprendizaje. Y en ese sentido, pues necesitamos, ¿no?, un cambio importante en la manera de enseñar, la manera de enseñar a nuestros docentes. A mí me gusta decir que a la hora de formar o de diseñar un cambio en metodologías, hay que llenar 4 cajones imaginarios que un profesor tiene en la mente. Yo siempre digo que programar una sesión, una clase de cualquier cosa, me da igual que sea de mecánica o de hostelería o de matemáticas o de lectura. Diseñar una clase es soñarla, es imaginarla en tu mente. Cuando yo voy a dar clase y tengo un grupo de alumnos,
y pienso cómo voy a hacer que mis alumnos, yo soy profe de filosofía también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer que mis alumnos entiendan la caverna de Platón? No, todo el mundo conoce la caverna de Platón. Entonces, que comprendan y que hagan, pues con este ejemplo, pues me llevaré. Yo imagino cómo van a reaccionar mis alumnos en términos de comprensión. Y entonces diseño los recursos, pienso que a este que es un café lo voy a quitar de la puerta porque no para de moverse, el otro que se distrae con una mosca lo voy a alejar de la ventana, estos dos que están enamorados, medio enamoriscados, los voy a separar para que no estén todo el rato haciendo lo que no toca. En fin, tú anticipas lo que podría ocurrir y tomas un montón de decisiones, ¿sí? Programar no es llenar papeles. Hay un serio problema de burocratización en nuestros sistemas educativos, sobre todo los directores, yo creo que esto sabemos un montón. Mira que las administraciones educativas nos piden papeles, no sé aquí en Chile, pero en España es una locura. Igual, ¿verdad? Sí, yo ya sé que con todo respeto, en general los políticos piensan que los papeles significa control. Los papeles son un engaño muchas veces de las formas en las que hay que realmente hacer un acompañamiento de la calidad del aprendizaje en aula. Entonces, esas decisiones que toma un docente, eso es lo que significa programar una sesión. Luego hay gente muy ordenada que lo escribe y hay otra un poco más caótica como yo que no lo escribe. Pero lo fundamental es diseñar una secuencia de transformación cognitiva. Y eso supone tomar 4 tipos de decisiones metodológicas. ¿Cómo voy a mover a mis alumnos? ¿Dónde los voy a sentar? ¿Cómo los voy a hacer interactuar? Aprendizajes cooperativos, trabajo en equipo, en fin, de 2 en 2, de 3 en 3, de 6 en 6, con Johnson & Johnson, con Kagan, con todos los americanos que tienen un montón de recursos. En fin, ¿qué voy a hacer para mover? Porque hoy sabemos que la interacción social es un factor de eficacia que incrementa el aprendizaje profundo. ¿Es suficiente que se muevan? No. El segundo tipo de decisiones tienen que ver con lo que llamamos las metodologías de producto. ¿Cómo voy a ver que muestran lo que saben? La más antigua es el control, el examen, ¿no? Yo siempre digo que es la metodología latina por excelencia, es la huecología. Sí, con Medi and John, puntos suspensivos, coma, puntos suspensivos. El sistema digestivo tiene puntos suspensivos, coma, puntos suspensivos, coma, puntos suspensivos y puntos suspensivos. Y no te equivoques de número de puntos suspensivos, no sea que se líen. Entonces los niños van arriba y van colocando los huecos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la huecología tiene muy poca eficacia cognitiva. Entonces, hay hoy muchos otros tipos, el design thinking, el prototipado, maquetas, proyectos, PBLs, generamos, ¿no? Y la formación profesional, como tiene un carácter muy práctico, generamos mucha metodología de producto. Yo he estado en hostelería mucho tiempo y he sido directora del instituto de 3.000 alumnos. Claro que cuando mis alumnos de cocina, que con un perfil como los suyos, estaban haciendo trufas, cooperativamente, esto sí, en grupos de 3, embadurnados de chocolate, haciendo sus chocolates. Las posibilidades de que mis alumnos de hostelería, mientras hacían las trufas cooperativamente, estuvieran pensando en los principios gastronómicos que tenían que aplicar en un restaurante, son remotas. Estaban pensando en lo buena que estaba la tía que tenían delante, que además era verano y lo enseñaba todo. Nada que ver. Entonces, hay un tercer desafío metodológico, y es cómo muevo las cabezas de los alumnos. De eso hablaremos mañana. ¿Cómo hago que mis alumnos estén pensando en lo que toca? ¿Sabes estas clases que están una vez al año, ¿no? Que de repente toca el timbre y los alumnos te dicen, ¿ya, profe? Ese día no comes, ¿eh? Solo una vez al año. Yo siempre digo que esto pasa luego en primaria una vez al mes y en infantil todas las semanas, por eso cobran menos. Es decir, más fácil, te adoran. En FP esto, ¿no? Pero es esa intensidad. Pero todavía queda un cuarto cajón, son las metodologías, porque claro, al final son estas clases, ¿no? Donde de repente los alumnos se enojan ante una injusticia, ante un crimen y se enfadan y quieren cambiar el mundo y profe, vamos a hacer, ¿no? Y ese día a ti ¿no? Como que te sube, ¿no? Que bueno, que quieren cambiarlo y vamos a hacer. No solo un cambio ético, que también cambios de teología, de filosofía, estas cosas que no sirven para nada, pero
a ver, quiero decir, el de física o el de matemáticas, si han entendido el concepto de multiverso y de repente han visto el vídeo del Big Bang y van a hacer y tal, y profe, pues esto ahora podríamos ir todos al observatorio astronómico. Esto, ¿no? O sea, es como el cuarto cajón son esas metodologías que hacen valioso lo que ocurre. Porque la mente humana aprende todo el tiempo. El problema es que aprende lo que queremos. Motivar es engañarles, es convencerles que tienen ganas de hacer lo que no tienen ganas. Esto es motivar, ¿no? Entonces, quiero decir, claro, el cuarto cajón es cómo aprenden algo que consideramos valioso. Entonces, cuando hablamos de una revolución en metodologías, no hablamos de motivar, no hablamos de mover, ni hablamos de hacerles más agradable, ¿no? En España dicen que como los profesores hemos perdido autoridad, ahora les motivamos. Entonces, sí, la innovación no esconde la indisciplina. Esto no lo entienden algunos, muchos. Pero bueno, esto significa la renovación metodológica. Tomar esas 4 decisiones. Un buen profesor no es el que tiene una escuela, ¿no? Yo tengo escuelas con mis abuelitas, ¿no? Profes que se van a jubilar el año que viene, que no saben pronunciar el nombre de los hermanos Johnson con los que hemos hecho la formación del cooperativo en Estados Unidos. Dicen los del champú. No sé si aquí tienen ustedes el champú. Sí, yo tengo una profesora, la señora Isabel, con 64 años, que dice, voy a hacer lo del champú ese que dices tú. Esta tía entra en clase y los alumnos es como el flautista de Amelín, ¿vale? No sabe nada de todo este rollo. No le hizo falta. Hay muchas maneras de ser excelente. Un buen profesor no es el que hace una cosa, es el que tiene los cajones muy llenos y puede tomar simultáneamente y constantemente ese tipo de decisiones. Entonces, cuando unas escuelas se plantean una renovación metodológica, no hay que conformarse con cualquier cosa que viene de Estados Unidos. Voy a ser un poco mala, que ya me voy animando. Entonces, no, porque los americanos son muy de recetas, ¿no? Los norteamericanos. Entonces, hay que tener un poco de... Yo le decía hoy bromeando, esta mañana en alguno de los grupos, que los de Harvard tienen que estudiar a Kant, porque les falta la metafísica, ¿no? Esto comentábamos esta mañana en una conversación con... hay que tener fundamentación. No es suficiente la metodología, la renovación en metodología al profesor tienes que darle recetas, pero tienes que darle razones para que use las recetas de una forma diferente. Y eso nos lleva a la tercera cara del cubo. La tercera cara, que es un cambio en los modelos de evaluación. Y yo, como va pasando el tiempo, ya me queda poquito, no hay un cambio en una escuela, sino hay un cambio en las maneras de evaluar el aprendizaje. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Si ustedes están viendo un partido de fútbol, hay distintas formas de ver el partido de fútbol. Un árbitro está en el campo, al lado de los jugadores, entonces los sigue, pero no interfiere y va apuntando lo que hacen bien y mal. El entrenador no pisa el campo, está en el banquillo, pero sufre horriblemente. Está ahí gritando, sufriendo, y si se equivoca y si falla un penalti, lo tiene tirando penaltis la siguiente semana a puerta hasta que le sale el sudor y las lágrimas. Hay 2 formas de mirar un aula: como el árbitro o como el entrenador. Y hay una cosa muy importante. En España, que somos muy futboleros, cuando un equipo pierde varias veces, dimite el entrenador, no los jugadores. Hasta que nuestros profesores no se sientan responsables del éxito y del fracaso de cada uno de sus alumnos, no cambiarán nuestras aulas. Dimite el entrenador, no los jugadores. Y tenemos muchos profesores que culpabilizan a los alumnos del fracaso. O a las familias, o al Estado, a la inversión, a los recursos. Es que los profesores lloran mucho. Y miren ustedes, de casa ya se viene llorado. Uno ya llora y ya abre la puerta de la escuela y empieza. Quiero decir, luego ya nos meteremos con quien corresponda y iremos al ministerio a decirle todo lo que pensamos. Pero de casa se viene llorado. Y en un aula, evaluar significa entrenar. Significa vivir el aula, vivir el aprendizaje como el entrenador, prevenir el fracaso.
Entrenar las partes difíciles. Hay un libro que a mí me gusta mucho de David Perkins que habla como el aprendizaje como un juego, hace toda esta comparativa, él habla del juego de béisbol, ¿no? Hay que entrenar las partes duras del juego para que nuestros jugadores triunfen. Porque todos nuestros alumnos tienen que tener éxito, todos. Y esto cambia la cultura de evaluación, debe cambiar la cultura de evaluación de una forma revolucionaria. Y las pruebas externas no nos ayudan mucho a cambiar esta cultura, por lo menos en España, en Europa, en este momento, porque se está metiendo mucho peso en entender evaluación como medida de logro. Y eso solamente es la punta del iceberg. La evaluación realmente es el arma para diseñar lo que es la cuarta cara, que es la personalización, es decir, la potestad de diseñar al final del camino un itinerario personal para cada uno de los alumnos. Cada mente es única, cada alumno aprende de una forma distinta, viene de un entorno diferente y está destinado a una vida distinta. Eso quiere decir que hay que prepararle, hay que diseñarle como buen entrenador un programa de entrenamiento cuasi personal, haciendo hincapié en algunos aspectos, sobre todo haciendo hincapié en paliar y prevenir las necesidades de aquellos que tienen un riesgo mayor de fracaso. Pero también apostando, y esto muchas veces en nuestras instituciones parece que se queda un poco de lado, ¿no? Yo no conozco en Chile, pero visito muchas escuelas de formación profesional en España y veo, por ejemplo, como la orientación está muy focalizada en la orientación profesional y no en la orientación personal. Como se habla mucho de la capacitación laboral y poco del entrenamiento en la resiliencia al fracaso, todos los alumnos quieren ser directores generales. Y todos los alumnos, ahora con lo del emprendimiento, yo dirijo los programas de la Casa Real Española de Educación Emprendedora desde hace 5 años, los Reyes patrocinan 100 programas y todos los años, ¿no? Entonces hay este discurso que ahora todos tienen que ser emprendedores, ¿no? Y yo siempre digo un poco irónicamente, bueno, ¿y quiénes van a currar para ellos? Porque no queda nadie que tenga vocación de empleado. Entonces, a ver, está muy bien, ¿eh? Es todo muy matizable y todo, pero hay que enseñarles a afrontar también el fracaso, a aprender del fracaso, a levantarse, a ser flexible, a ser útil, a ser capaces, ¿no? de construir equilibrio personal. Y aunque se rompan las circunstancias de su vida, ellos no se rompan por dentro. Y todos estos aprendizajes son tarea de nuestras escuelas. Por eso la orientación no puede agotarse en una orientación meramente vocacional o hacia la vocación profesional, sino entendiendo la vocación de una manera mucho más amplia. Esto supone, en una palabra rápida, el concebir que las escuelas profesionales sean núcleos de socialización que generen complicidades, no solamente con los entornos empresariales y laborales, sino también con las comunidades locales, con la vida de ocio, con las posibilidades, con los entornos, ¿no? que posibilitan que los alumnos, que los adolescentes, que los jóvenes, ¿no? generen vidas estables. Yo comentaba hace un rato con un grupo de profesionales de aquí, está por aquí, que cuando yo era joven, cuando yo empecé, yo me casé muy joven y a los 27 años ya era madre de familia numerosa y ya me casé con 22 años. Hoy un joven de 20 años es un niño, nada, la adolescencia dura largamente, ¿no? Contaba esta mañana que yo estoy en la Comisión Europea en esto de los programas Erasmus y el diseño, ¿no? He estado muchos años. Y yo recuerdo que cuando empezaron esos programas, que eso no me acuerdo, yo no estaba todavía, pero los programas de juventud de la Comisión Europea eran para jóvenes de 18 a 21 años. La siguiente edición, 7 años después, fue para jóvenes de 25 a 27 años. La siguiente edición, que en esa ya estaba yo, se aprobó que fuera para jóvenes de 30 a 31 años. Hace un mes estuve en Estrasburgo en una reunión de esta sesuda y los próximos programas que salen para jóvenes europeos, cogeros a la silla, son para hasta 40 a 41 años. Cuanto más viejos nos hacemos, más amplio el concepto de juventud. Pero esto, pobrecito Piaget, si levantara la cabeza, esto quiere decir que nuestros chavales de 16, 17, 18 años son adolescentes del libro de texto.
Esto tiene unas implicaciones muy serias. Saben ustedes que hay una presión grande internacional para elevar la edad obligatoria de escolarización hasta los 18. Las tasas de paro en España de jóvenes no cualificados superan el 50%, estamos en un 51,5%. Quiere decir que nuestras escuelas hoy tienen un desafío educativo y no solo instructivo, y que no podemos dejar que estos alumnos salgan con una cualificación vital y profesional insuficiente. Por eso insisto en la importancia de que nuestras escuelas generen complicidades y trabajo en red con otros profesionales del mundo de la educación, con otros profesionales que hagan posible generar modelos de vida estables y plenos. Bien, esto lleva a las dos últimas caras, que tienen mucho que ver con las decisiones que tomamos los que lideramos las escuelas. Necesitamos un cambio en los modelos organizativos, horarios, espacios, recursos tecnológicos, visión un poco de escuela, con mucha creatividad, con una apuesta por generar climas enriquecidos, climas que hagan posible un aprendizaje potente, un aprendizaje profundo. Y eso requiere, los últimos 5 minutos lo voy a dedicar a la última cara, requiere un modelo de liderazgo diferente. Quizá porque en educación todavía muchos de nosotros bebemos de esta idea tan americana, ¿no? de El Club de los Poetas Muertos. ¿Recuerdan aquella película de Dustin Hoffman? ¿No? Esto es muy americano, ¿no? Profesor negro en escuela de blancos, profesor blanco en escuela de negros, ¿no? Pues eso, ¿cómo se llama? La de la boca grande, la sonrisa de la Mona Lisa. Julia Roberts en profesora feminista en escuela de niñas cursis, ¿no? Esta idea de ¡guau! Yo siempre digo que los latinos somos más de los chicos del coro. ¿Has visto esa película? Bajito, calvo, gordito, sin gracia. Quiero decir otra cosa, ¿no? Claro, porque hemos creído en un modelo de liderazgo muy personalista, muy carismático, Yo creo que esto hoy, y aquí engancho con el lema del Congreso, esto hoy no es suficiente. Primero porque genera procesos de cambio tremendamente dependientes, ¿no? Se fue el padre José, y como el padre José, 30 años de director, estoy pensando en los salesianos, ay, que los quiero mucho, 30 años, ¿no? Entonces, claro, después del padre José, cualquiera dirige, porque cada vez que tomas una decisión, si estuviera el padre José, que no se quede el padre José en la escuela, y lo tengas allí en el claustro, mirándote con esta cara que tú estás... No sé si podemos cambiar el color del banco, de los bancos. Y es un drama, porque si el padre José decidió que eran rojos, ¿tú cómo vas a decir que sean verdes? Quiero decir. Entonces, claro, este modelo no es fácil. Yo creo que hoy el liderazgo que requieren nuestras instituciones se parece mucho más a un modelo de savia compartida, que fortalezca y empodere todas las estructuras organizativas de una escuela. Hoy hablamos mucho, y creo que mi compañera Emma va a hablar de la importancia del liderazgo intermedio, de cómo empoderamos desde el maestro de aula, porque al final un maestro, un profesor, es un líder, porque tiene el desafío delante de convertir un grupo de alumnos en un equipo de personas. Eso quiere decir que tiene que tener todas las competencias de liderazgo que tiene el ministro o la ministra de Educación, que no sé si las tiene, en mi país no las tiene, pero bueno, no, pues me llevo bien con él, de verdad. Claro. Pero que a veces pensamos que el liderazgo es algo de los que mandan mucho, ¿no? Es algo que se enraiza en una escuela, en la misma primera fase, en el mismo primer territorio, que son las trincheras, que son las aulas, y que debe vertebrar hacia arriba la organización, los jefes de departamento, coordinadores de ciclo, coordinadores de prácticas, coordinadores de relaciones con empresas, es decir, todas aquellas personas que tienen responsabilidades compartidas y que deben terminar en un motor, evidentemente muy profesionalizado, el equipo directivo que sea capaz de tomar buenas decisiones. Y aunque sé que Emma luego va a hablar extensamente de liderazgo, me gustaría terminar con lo que es mi decálogo personal, después de dirigir durante muchos años muchas instituciones, grupos y demás. He llegado a esta síntesis, ¿no? Yo digo que me quiero jubilar a los 55, entonces
mi equipo se pone nerviosísimo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo te vas a jubilar tú si no vas a saber? Como dicen mis hijos, mamá, pero si tú no vas a saber estar parada. Porque yo creo que un buen líder tiene que aprender a irse. Y sobre todo tiene que aprender a generar una organización que sea tan fuerte que él no sea necesario. Entonces, esto requiere una forma distinta de mandar y que yo señalaría en estas prioridades. Creo que es muy importante que cuando uno lidera un equipo educativo, una empresa dedicada al capital humano, como bien dice Peter Singer, tiene, en primer lugar, que modelar la visión de éxito que tienen sus colaboradores. Yo creo que tienes que hacer creer a tu equipo que son mejores de lo que son capaces de cosas grandes, que pueden superar sus propias expectativas. Esto lo tienes que hacer con tus alumnos, que tienes que hacer que se sientan capaces, ¿no?, de ser protagonistas de cosas inimaginables, de superar el determinismo con el que vienen muchas veces imbuidos, ¿no? Yo recuerdo que trabajé en una prisión juvenil, en un instituto de formación profesional durante 2 años, que teníamos los alumnos de una prisión, que los traían por la mañana en un autobús, teníamos automoción, que yo decía un poco irónicamente que les enseñábamos a abrir los coches y las cerraduras, ya los dejábamos listos para jubilarse. Entonces, pero yo recuerdo que uno de ellos me decía, pero, profe, usted no sabe dónde está. ¿Cómo quiere usted que hagamos esto, ¿no? Eso. Es decir, ellos muchas veces vienen sobre sí mismos con unas expectativas tan paupérrimas, tan pobres, tan cutres, ¿no? Entonces necesitas modelar la visión de éxito de los tuyos. Para eso necesitas conocerles muy bien, no solamente de lo que hacen o cómo son, sino en términos de posibilidad. Mañana hablaremos también de esto, de qué son capaces, ¿no? Necesitas conocer muy bien el umbral de cambio de cada uno de los miembros de tu equipo. No solo cómo son, sino hasta dónde puedes estirar, hasta dónde le puedes empujar para que la inseguridad no les bloquee. En tercer lugar, tienes que enseñar a dar clase. Esto es muy básico. A que den clase como Dios manda, que lleguen puntuales, aseados, hayan preparado el tema, sepan lo que tienen que hacer y sobre todo que no se les suban a la montera. Y luego ya que enseñen. Entonces, esto es muy básico y la gente dice, es que ¿cómo te atreves a decir esto? Pues porque piso muchas aulas. Hacemos más de 3.000 centros, intervenimos en más de 3.000 escuelas en este momento cada año en España. Es decir, conozco muchas escuelas y veo muchos profes con muy buena voluntad que no hacen las cosas de otra manera porque no quieren, sino porque no saben. Y necesitas capacitar. Acaba de salir un estudio internacional comparado muy interesante con informes de las inspecciones educativas que señala que el segundo factor que cambiaría los sistemas educativos de una forma relativamente rápida es una capacitación didáctica directa de docentes de aula. Podría cambiar los resultados en menos de 6 meses. Cuarto, planificar ocasiones de colaboración. Juntar profesores, juntar escuelas, juntar equipos solo fomenta la coexistencia, no la colaboración. Coincidir no significa colaborar. Para colaborar hay que generar oportunidades y generar desafíos y evaluar resultados en términos colaborativos, no en términos de logros individuales. Y supone generar y elegir modelos de competitividad solidaria frente a la competencia agresiva. Y esto supone diseñar la colaboración y fomentar ese trabajo en equipo. Eso supone definir bien las expectativas que tienes y explicitar con tus profesores qué esperas de él. Establecer metas de mejora, generar un portfolio profesional, nosotros trabajamos muchos portfolios docentes, evaluación de desempeño, observación de aula y definición de trayectoria de mejora. Y esto supone acompañar. Evidentemente, cuando tenemos claustros, como he llegado a tener yo, de 250 profesores, no es algo que uno hace de forma personal, sino es muy importante generar modelos de acompañamiento directivo en cascada. Es decir, generar equipos que sean capaces de secuenciar los acompañamientos de una forma enganchada. Cultivar, en ese sentido, el liderazgo compartido. La 7.
tomar decisiones con sabiduría. Yo pienso a veces que, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo cuando llego a uno de mis colegios, sobre todo, que son nuestros, ¿no? Y llego temprano, soy madrugadora, y llego a las 7 de la mañana. Pero claro, ya todo el mundo sabe esto, con lo cual a 7:03 empieza el teléfono. Y bueno, y ya empieza a llegar gente, y entonces me llaman de aquí y de allí, no sé qué. Las 6 de la tarde no he hecho nada de lo que tenía que hacer. No he parado, pero no he hecho nada. O sea, es como total, ¿no? Entonces, esta sensación de que tienes que estar todo el tiempo decidiendo, y que muchas veces no eres dueña ni de tu tiempo ni de tu agenda, ¿no? Esta sensación de que a veces tienes que cerrar la puerta y poner cerrado por reflexión, ¿no? Esto, oírte el spa, ¿eh? Yo tengo un principio, y es que a mis directores les doy un tiempo libre en horario. Entonces, por ejemplo, ahora en Madrid hemos contratado un profesor de yoga que viene por las mañanas, y el equipo directivo tiene 3 mañanas y entran más tarde. O se pueden ir al spa, en Valencia tienen una tarde libre. Porque luego hacen muchas horas. Es una palabra para el claustro también, ¿no? Sí, ya sé, lo último que vais a recordar de la charla es que lo que hay que hacer ahora es introducir en nuestros horarios un ratito para el spa. Bueno, evaluar constantemente las decisiones que tomas, y sobre todo evaluar las decisiones que tomas en términos de impacto sobre el aprendizaje de tus alumnos. Muchas decisiones organizativas, decisiones en términos de recursos, ¿no? Inversiones. Al final tienes que evaluar qué ocurre en el proceso de aprendizaje de tus alumnos. Y las dos últimas tienen un aire un poco más espiritual. Uno tiene que ser el cambio que quiere ver. Yo soy férrea defensora de que todo directivo dé clase. Y me dirán ustedes, ¿con todo lo que tengo que hacer? Resérvate 2 horas. ¿Para dar a quién? A los irreductibles, ¿no? Este tercero de automoción que van tirando los motores por la ventana, que no hay quien pueda con ellos, ¿no? Porque el respeto de tu claustro te lo ganas cuando eres un buen docente, no un buen gestor. Esto me lo juego con quien sea. Evidentemente te temen cuando tienes mucho poder, pero solo te respetan cuando eres un buen profesor. Esto es lo que te gana el respeto. Yo siempre digo, como buena teóloga, hago un matiz bíblico entre la diferencia entre el poder y la autoridad, ¿vale? La potestas y la autoritas. La autoridad, que es la que viene arriba, viene del verbo audire, escuchar. La autoridad viene del reconocimiento de los tuyos, de la ganancia de la sabiduría que tienes. Y eso solo se demuestra en un aula. Por eso yo siempre recomiendo, y llevo una vida loquísima, pero procuro dar clase. Pues a lo mejor las condenso, me cojo un proyecto, un módulo, un tema, un curso, y procuro en cada cole dar algunas clases. De modo que pueda llamar a mis alumnos por su nombre, que pueda fracasar, que pueda llegar un día con una clase brillante preparada y que me la tumben abajo porque están cansados, porque han tenido una bronca, porque se han pegado de puñetazos en el patio, porque este se ha enamorado de aquella y no le hace caso y tiene un drama y se va a suicidar, y porque... lo normal. Para luego tener misericordia cuando mando, en el sentido también bíblico, ponerme en el lugar de cada uno de mis profesores, desde el respeto más profundo a lo duro que puede resultar el día a día en un aula. Y el último es que hay que disfrutar mandando, ¿no? En las instituciones de inspiración cristiana tenemos una mala espiritualidad de poder, ¿no? En la empresa no. ¿A qué? Todo el mundo entiende que tú, cuando estás en una empresa, con todos los empresarios delante, lo lógico es que quieres ganar más dinero y subir. Es lo normal. Lo anormal sería contratar a alguien que quiere ser conserje toda su vida. O sea, ¿verdad que esto no ocurre? Y alguien quiere ser conserje toda su vida y dices, este no vale porque este chico, pues no. En una escuela, como hay muchas congregaciones religiosas, ¿no? Nadie quiere ser padre provincial o madre superiora. Yo no quería. ¿Cómo que no? Si llevas preparándote toda la vida, te has ido a Roma a hacer un máster y le haces la pelota a la madre general todo lo que puedes. Pero queda mal. Entonces, en las escuelas es un poco lo mismo. O sea, a ver, ¿quién quería ser el director de la escuela? No, yo no, a mí me lo pidieron, tío, o sea, que así. Yo sí, a mí me encanta mandar. Sí,
soy muy mandona, mando muy bien y me encanta y disfruto muchísimo mandando. Tiene momentos, hombre, muchos momentos, oye, pero luego, ahora estoy haciendo los horarios. Y tengo a 2 o 3 que van a chuparse guardias de autobús lloviendo en Zamora, que ni te cuento. Hombre, el poder también tiene su gracia. Pero bueno, sobre todo no disfrutas por esto, que también un poco, pero por la capacidad de generar proyectos, de crear. Yo creo que los que dirigimos en las escuelas siempre tenemos el corazón partido, como dice la canción. Porque en el fondo echas de menos el aula. Y siempre dices, a mí lo que me gustaría es volver. Mentira, no te gustaría volver al aula, porque dentro de 3 meses después no aguantarías al director que te han puesto, pero, hombre, siempre tienes esta añoranza, ¿no? Decir, yo me encantaría, porque es verdad, el aula, la buena aula, tiene una recompensa emocional muy grande. Nadie tiene más poder que un maestro. Porque al final el maestro, yo ahora hablo como madre, ¿no? Cuando venía tu hijo pequeñito y te decía, mamá, tú no sabes, la seño ha dicho. Y si la seño lo ha dicho, ¿tú qué sabes? ¿No? El profe tiene el poder de cambiar la mente de un niño, de cambiar la mente de un adolescente. El profe tiene el poder de cambiar la vida de cada uno de los nuestros. ¿Sí? Muchos de ellos que luego te los has encontrado a lo largo de la vida son quienes son gracias un poquito a ti. Y eso tiene una gran recompensa emocional. A medida que vas subiendo a cargos de gestión o de dirección y te alejas del aula, tienes ese vacío, ¿no? Que lleva una parte importante de generosidad. Porque gracias a aquellos que somos capaces de dirigir, muchos profes buenos pueden impactar en la vida de muchos y muchos alumnos. Y el mundo de hoy, valga un poco la ironía de la foto, más que nunca ve amenazados derechos que creíamos incuestionables, principios de libertad, dignidad, justicia, derechos humanos, que pensábamos en un mundo inclusivo, en un mundo que defendía, por ejemplo, la igualdad, hablaban hace un rato de la inmigración. En este momento vivimos en un tiempo de riesgo moral que está en nuestras manos. Deja en las manos de aquellos que lideramos instituciones educativas la potestad de dibujar un futuro diferente para ellos, que al final también es nuestro futuro. Gracias. Aprovechando los minutos que nos quedan y los kilómetros que nos separan de la madre patria, a las 14 horas, queríamos ver la posibilidad de contestar algunas preguntas que quisieran hacerte, Carmen. Y comenzamos por allá. Hola, buenas tardes, Carmen. Te habla Gary Muñoz, soy el colegio salesiano de Antofagasta. Está bien, acá estamos vamos. Y la pregunta que quiero realizarte es de qué manera hoy en día podemos llegar al joven, al alumno, entendiendo que tiene muchas dificultades, mucha pobreza, mucha carencia, y sobre todo, de qué manera nosotros podemos lograr un aprendizaje significativo. Necesito otra conferencia a contestar. A ver, yo creo que he dado algunas claves, ¿no? Al final, y tú eres salesiano, creo que hay que ser firmes en apostar por un modelo educativo holístico, como llaman ahora, integral, como hemos llamado durante tiempos en las instituciones cristianas, ¿no? A la hora de configurar nuestros proyectos educativos, nuestros ideales de escuela, ¿no? Creo que al final el éxito educativo se mide cuando nuestros alumnos salen felices, no complacidos, sino felices en el sentido profundo de nuestras instituciones, ¿no? Salen fuertes en su carácter y capaces de afrontar la vida. Y además preparados y competentes para elegir una profesión y tener opciones laborales también abiertas, ¿no? Que les hagan construir su proyecto de vida.
Y en ese sentido creo que hay que hacer una apuesta equilibrada en todos los aspectos. Yo creo que es un poco toda la conferencia. Quiero decir, hay que elegir un currículum que equilibre la presión administrativa, la presión profesional, con valores, con educación en unos valores firmes, con unas competencias axiológicas, oportunidades para aprendizajes diferenciales y así sucesivamente. Metodologías como los proyectos o metodologías muy ambiciosas que les hagan experimentar el disfrute de aprender, la pasión por aprender cosas nuevas y así sucesivamente en lo que es configurar una escuela, ¿no? Al final, ¿cómo haces para motivarles? Es un poco el juego que yo les he hecho a ustedes. Quiero decir, no gastemos tiempo en pensar que les motiva. Hagamos las cosas bien para que se olviden de lo que no les motiva. Y esto, quiero decir, hagamos fuerza hacia adentro de las escuelas, hagámoslas fuertes. Y eso hace que al final el joven vaya enganchando gradualmente, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo de antes. ¿Cuál es el mejor profesor que tienes? ¿Qué ocurre en su clase? ¿Por qué el alumno que en la clase de este profesor se duerme o está pegándose a puñetazo limpio, en la del otro responde? ¿Qué hace bien el otro profesor? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos extender como semillas de cambio las buenas prácticas que ocurren en nuestros mismos centros, ¿no? ¿Cómo podemos extender, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, en nuestra web hay muchísimos recursos. Tengo publicado un modelo de estándares de lo que llamo la buena clase, 36 indicadores de lo que significa una buena clase. Un buen minuto. ¿Qué hace falta para que esa clase sea excelente y enganche, ¿no? Y hay 36 cosas, que es decir, seguro que todo profesor encuentra espacio de mejora, de crecimiento en alguno de ellos, ¿no? Y al final yo creo que se trata también de que nuestros centros, voy a hacer un paréntesis a propósito de la pregunta, muchos de ellos, por lo menos en mis escuelas, nosotros tenemos 7 escuelas que nos han donado, nos han regalado porque iban a cerrar y estaban en un contexto bastante duro y dramático. Y nuestros alumnos vienen de familias y de entornos muy, muy desfavorecidos, muy vulnerables, ¿no? Yo no puedo cambiar. Uno no elige la familia que tiene, ni el lugar donde le ha tocado vivir, ni las condiciones en las que se mueve. Pero uno sí debería poder elegir una escuela que fuera un entorno seguro, que fuera un factor de equidad social y que le permitiera generar memoria feliz de la infancia. Y eso supone generar un clima de aprendizaje, de cariño, de respeto, de exigencia también, ¿no? Que permita que los alumnos desenganchen de lo que hay fuera, que conduce pues, a muchas de las situaciones difíciles, ¿no?, que los salesianos sois especialistas en afrontar. Hola, Carlita. Creo que esta charla ha sido una tremenda reflexión pedagógica y nos ha llevado a la reflexión de lo que viene acá. De acuerdo a lo que tú decías, ¿no es cierto? España siempre mira también a otro lado. Me parece que Norteamérica es otro objetivo que ustedes tienen. Bueno, nosotros en Latinoamérica el referente que tenemos es Europa, ¿ya? Y estos continuos cambios creo que no llevan más que a otra cosa de perder cada vez más a la función. Y quienes pagan las consecuencias son los alumnos. Yo te digo, los sistemas de medición, de acuerdo a la evaluación que tú dices, debemos echar una mirada, ser críticos en relación a los sistemas de evaluación o a los instrumentos de evaluación externos. Pero sin embargo, Latinoamérica cuando empieza o cuando entra a la OECD, ¿no es cierto? Nosotros ya no estamos mirando a nuestros países, ya no estamos mirando a nuestros países latinoamericanos del Caribe, estamos mirando los resultados de Europa. Tú nombraste Finlandia, ¿no es cierto? Y de repente a nosotros, usted también nos ha dado el ataque por Finlandia y los grandes logros que tiene Finlandia, y no nos preocupamos de lo nuestro, lo local. ¿Cuándo vamos a lograr nosotros como profesores estabilizarnos y ver realmente lo que nuestros alumnos latinoamericanos, lo que nuestros alumnos chilenos necesitan para ser felices y tener buenos aprendizajes? ¿Cuándo vamos a terminar caminando siempre hacia arriba? Siempre decimos nosotros en Chile, el jardín del vecino siempre se va a mandar. ¿Y cuándo vamos a valorizarnos nosotros? ¿O cuándo vamos a tener nuestros instrumentos para que nuestra educación en Chile sea propia, sea pertinente, sea que vaya con nuestra cultura, con nuestra historia, y nuestros alumnos aprendan lo que tienen que aprender y sean felices? Me preocupa eso. Bien,
evidentemente no es una pregunta, yo creo que es una afirmación. Sí me gustaría un poco aportar a esa reflexión, que yo creo que cada persona en educación tiene un nivel de competencia diferente. Si tú eres mi profe Isabel, con un grupo de niños en un pueblo perdido de 200 habitantes, posiblemente tienes una competencia y tienes una necesidad de buscar lo mejor para esos niños, y tienes un entorno y tienes unas posibilidades. Si tú eres la directora de esa escuela, tienes una responsabilidad mayor, y por lo tanto tienes que ampliar tus parámetros de aprendizaje, no de comparación, pero sí de aprendizaje. Tú no aprendes mirándote al ombligo, necesitas ampliar horizontes, que eso no quiere decir que se copie, quiere decir, uno no viaja, o no va, o no ve, o no escucha, o no lee informes para copiarlos, sino para entenderse a sí mismo de una forma más rica, ¿no? Para tener más discernimiento, de abrir horizontes y entender también y buscar maneras de vencer dificultades que son comunes aquí y en otras partes. Yo estoy de acuerdo en que no se puede uno deslumbrar por Finlandia. Yo ahora acabo de llegar de China, he estado filmando una película, tenemos una pequeña productora de cine, la primera está colgada en la red, os invito a verla, y la segunda la acabamos de estrenar. Estuve en China filmando, porque ahora con PISA, como China, sabéis que ha quedado también con las matemáticas y la gente se ha vuelto chalada y ahora se traen libros de texto chinos y bueno, me voy a China a ver qué hacen los chinos para aprender matemáticas. Y allí que me fui con cámaras en un mercado negro y todo muy, muy divertido, muy glamuroso, para ver qué hacían los chinos. Y yo les aseguro que no tengo ningún interés en copiar lo que vi allí, por muchas razones. Pero eso no quiere decir que cuando he vuelto a mi tierra y he visto a mis niños en mis escuelas, he podido entender algunas cosas de forma distinta. Pues creo que es bueno, y que yo tengo una responsabilidad, como los que están aquí, que dirigen instituciones, tiene una responsabilidad y se obliga a estar al día en la investigación, sin volverse locos ni deslumbrarse, pero sí, evidentemente, abriendo perspectivas para poder entender la propia realidad de una forma diferente, ¿no? Un niño es un niño. Aquí, en África, nosotros, yo tengo una escuela en Camerún, hemos construido una escuela pequeñita en Yaoundé, la capital, trabajo en Guinea Ecuatorial, hago formación en todo el país, llevamos una red de formadores de más de 2.000 horas anuales de formación en centros africanos, y veo realidades totalmente distintas a las mías, pero me permite aprender y me permite encontrar lo común, porque lo común es la fuente para entender lo que es valioso. Y al final eso nos permite discernir lo que son, pues eso, espuma y ruido mediático, y lo que realmente va a la esencia de la educación del ser humano. Hola, mi nombre es Mauricio, trabajo en un colegio marista en el norte grande de Chile. Quiero primero agradecerte por tu transversalidad, por tu horizontalidad, por tu alegría, por tu lenguaje cercano, y que incluso las bromas del modismo españoles se podían entender. Menos mal, porque estaba yo preocupada con esto. Me encantaría preguntarte muchas cosas, la verdad, muchas cosas. Pero quiero quedarme con una cosa que hoy día más me cuestiona a mí como director, como educador, ¿no? Nombraste en tu presentación, o no profundizaste, ¿no?, sobre esta necesidad de la estructura de esto que habla Ken Robinson, ¿no?, de esta escuela decimonónica, ¿no?, y todo esto desde tu experiencia, la escuela, comillas, tradicional, ¿no?, con este asignaturismo, todos los niños de 6 años juntos, los de 7 juntos, sé que los jesuitas en Cataluña lo han hecho, ¿no? ¿Tú crees que hay que estoy hablando de la escuela pública, ¿no? Todos nosotros trabajamos en escuelas subvencionadas por el Estado, la mayoría con chicos y chicas de sectores empobrecidos. Debiéramos visualizar que de aquí a 15, 20 años también esta escuela tradicional debiera modificar ese nivel estructural. ¿Cuál es tu visión o la necesidad que... Yo quiero distinguir entre los cambios que se hacen por marketing, no voy a entrar en ejemplos, y los cambios que se hacen realmente por la necesidad de los alumnos. Yo no sé aquí en Chile, ¿no?, pero yo llevo ya muchos años en esto. Entonces, en aula. En nuestras escuelas tenemos lo que llamamos los grupos de diversificación o de compensatoria, o no sé, es decir, estos alumnos que sabemos que van a fracasar, que tienen 15, 16 años, que son, en España no pueden hacer la FP hasta que cumplen los 16 años. Ahora hay unos programas de transición, pero bueno, son relativamente recientes. Entonces, estos grupos que son objetores escolares, que nadie da nada por ellos, ¿no?, a mí me encantan. Entonces, en estos grupos, para que esta gente salga adelante,
haces cualquier cosa, porque además como nadie piensa que van a dar nada de sí, pues entonces uno se atreve, ¿no?, a cambiar el currículum, a enseñar de otra manera, a sacarlos. Si tienes un profesor que tenga fuerza y que sea capaz de hacerles comprender el currículum, de llevarlos adelante, de acompañarlos, ¿no? Entonces, con estos alumnos hacemos cualquier cosa, nos saltamos todas las normas para tirarlos adelante. ¿Por qué lo hacemos con ellos y se lo negamos a todos los demás? Y si al final las intuiciones en los cambios de estructuración de organización del sistema, en el fondo se aprenden con aquellos que son ya donde has tirado la toalla, ¿no? Entonces yo siempre digo, los éxitos con aquellos alumnos con los que has tirado la toalla son los que te enseñan cómo tienes que cambiar el sistema de aquellos, entre comillas, normalizados. Y vuelvo a insistir en que la tentación más grande es conformarse con la mediocridad. Y pensar que porque nuestros alumnos todavía se cogen el libro de texto y se aprenden de memoria el recuadrito azul, esto funciona. Entonces, al final, yo creo que sí hace falta un cambio y cuestionar algunas cosas muy claras de los sistemas, entre comillas, muy comillas, el término tradicional, pero que evidentemente, que si tú acabas de poner un ejemplo, ¿por qué están todos por edad? Nosotros hemos hecho en secundaria y FP, tenemos el modelo de tutoría vertical, un modelo ya muy consolidado, lo hemos hecho en todos nuestros centros, y los tutores, en vez de tener los niños de la misma edad, tienen tutorías verticales, niños de 4 cursos diferentes, alumnos distintos, como Harry Potter, es un modelo muy anglosajón. Harry Potter entra en la casa de Gryffindor, pone el sombrero y está en la misma tutoría durante todo el tiempo que está en la escuela, aunque va a clase con los de su edad, pero no necesariamente está agrupado de la misma manera. Las agrupaciones flexibles, en términos de competencia y no en términos de edad, es una cosa clarísima. Y sin embargo, es una de las cosas que más problema genera muchas veces en las escuelas, ¿no? Es decir, tenéis una realidad de inmigración que está creciendo muy rápidamente. Esto lo vivió España hace 10 años. Nosotros teníamos apenas 200.000 alumnos inmigrantes. Y en un periodo muy corto de tiempo pasamos a 1 millón concentrado en las grandes urbes. En mi colegio de Soria tenemos un 74% de inmigrantes. Esto, quiero decir, supone romper muchas normas. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando yo empecé hace años, mi marido dirigía un colegio internacional, de estos glamurosos y prestigiosos de bachillerato internacional. Y yo recuerdo el folleto, el leaflet inicial, que ponía en la portada, como reclamo publicitario, 17 nacionalidades. Claro, eran alemanes y no senegaleses. Pero yo tengo en Soria 19 nacionalidades. A ver por qué yo soy menos. La diversidad no es un factor de discriminación. Es la injusticia lo que produce la discriminación, no la diversidad. Y al final la diversidad es una fuente de riqueza si te saltas las normas. Yo lo que no puedo es tener 19 nacionalidades, llevarlos a toque de campana y meterlos a todo en aula porque nacieron en el mes de abril. O sea, evidentemente, si tengo un senegalés que no habla castellano, no lo puedo poner junto con un rumano que acaba de llegar y encima va con la pistola detrás, que la llevo. O sea, quiero decir, claro, tengo que poner detector de metales y luego, en fin, hago lo que pueda. Entonces, me salto todas las normas. He denunciado, ahora que se ha ido la señora política, he denunciado 2 veces a la consejería. Porque hay normas que me parece que van en contra, pero que son homogeneizadoras en el sistema. Entonces, claro que creo que nuestras escuelas tienen que repensar su organización estructural en función de los alumnos. Y aquí un poco rompo una lanza en que cada idiosincrasia tiene unos desafíos que hay que estudiar. Eso no quiere decir que no haya que acudir a ver cómo se han resuelto en otros lugares, pero claro que hay que hacer un aterrizaje y una incardinación en la propia realidad de cada escuela, para cuestionar muchas formas de organizarla. Yo tengo globalizadas las materias. Solo hay clase normal de 9 a 11. De 11 a 5 de la tarde no hay asignatura. Los alumnos vuelan en las escuelas por proyectos. Entonces, los horarios se hacen en bloques de 6 semanas. No todo el año, ¿no? Es decir, yo era muchas Marías, ¿no? Religión, ciudadanía, filosofía. 1 hora a la semana. 1 hora a la semana. O sea, cuando mis alumnos de 16 años llegan, que llegan 10 minutos tarde, o sea, se sienten, se callan. Y les tengo que decir lo que hicimos la semana pasada. ¡La semana pasada! O sea, no se acuerdan de nada. Quiero decir, para cuando toca el timbre he tenido 10 minutos de clase real. Pues ¿no será más sensato que en vez de 1 hora a la semana los tenga 2 días al mes? O 2 días cada trimestre, seguidos, que es lo que hago. Los cojo 2 días enteros, me los llevo y los dejo bien
bien arreglados. Luego les dura un poco, pero les dura más 45 minutos. Quiero decir, ¿por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo reestructurar el sistema en función del aprendizaje y no el aprendizaje en función del sistema? Y eso no es de los jesuitas, que tienen mucha pasta. No, esto es de, no sé si hay jesuitas, a veces me toca la pata, que ya me enfado con los salesianos. Eso no pasa con los jesuitas. Carmen, me avisan que Que hay que ir a tomar café. está servido el café, entonces, si te parece, podemos dar con la última pregunta, ¿sí? Y nos vamos al café y nos vemos dentro de 30 minutos más. La saludo con mucha gratitud y también quisiera preguntarle desde la visión organizacional de la escuela, ¿cómo puede empezar a hacer un camino entre los actores, los alumnos, los docentes y todos los que conformamos un ambiente escolar para ir haciendo la transformación de eso que yo veía en su presentación, que el sistema tiene que estar al servicio del estudiante y no al contrario? Hasta el café soy muy telegráfica, ¿vale? El cambio viene por la reflexión, no por la precipitación en la actividad. Pues lo primero que hay que hacer es parar, sentarse y pensar, porque este cambio no se hace en 3 meses, requiere un proceso. Y muchas veces las respuestas están dentro del mismo entorno y del mismo equipo, pero hay que propiciar un tiempo sereno de reflexión, de planificación estratégica, de cómo queremos evolucionar, hacia dónde, qué rol tenemos que jugar cada uno y hacer un cronograma. Y empezar ya, porque no podemos perder un solo alumno. Esta intensidad y esta tensión hay que mantenerla. Y porque los cambios tienen un ritmo, como mucho dicen los expertos, entre 3 y 5 años, no más. Entonces hay que hacer una planificación a un tiempo relativamente corto en educación, pero con suficiente margen de amplitud para que las decisiones que tomemos se lleven a cabo. Y luego blindar tiempos para encontrarse, a dialogar, a reflexionar. Porque muchas veces las cosas urgentes se nos comen las cosas importantes. Y eso requiere decisiones de blindaje de los tiempos, espacios para las buenas decisiones.